Ya. A lo largo del curso hemos estado hablando de componentes o componentes humanos de la conservación, ¿cierto? Las llamadas dimensiones humanas o ciencias sociales para la conservación, ¿cierto? También los vínculos entre conservación y pobreza, y también especialmente cómo explicitamos en nuestros distintos procesos de trabajo, particularmente los de planificación, los vínculos y cómo establecemos objetivos entre metas de conservación y metas de desarrollo local. Este es un marco que se ha venido trabajando por bastante tiempo ya, de hecho, y de hecho en los años 90 se generó una modalidad de proyectos que se llamaban los proyectos integrados de conservación y desarrollo. Esencialmente son proyectos o iniciativas que buscaban la integración de objetivos de conservación y objetivos de desarrollo en una lógica esencialmente de win-win. ¿Por qué surge mucho esta temática? Es porque existe un desafío importante asociado al manejo de los llamados recursos comunes. Entonces, no sé si ustedes han escuchado el tema de los recursos comunes o han escuchado, sí, esencialmente a qué nos referimos cuando estamos hablando de recursos comunes o el problema de la tragedia de los comunes. No sé si alguien está familiarizado con esos conceptos. Para el curso de conservación que tuvimos con el profe Iván Díaz, tuvimos que leer un texto que era de eso de la tragedia de los comunes. Uh-huh. Sí, y ¿Ya? en economía ecológica también lo tuvimos que leer. Ya. ¿Y recuerdan a qué se referían la tragedia de los comunes y a qué se refiere con los comunes esencialmente? Presentaban como una problemática que tenía que ver, había un área de pastoreo donde ponían una vaca, por ejemplo. Y ahí ¿Ya? en este caso, sí, yo lo recordamos, claro, y como que a final de cuentas tenía que ver que si había más personas y teníamos a final de cuentas el mismo sector y este no cambiaba, y teníamos los mismos recursos ahí, en algún minuto esos recursos iban a ser limitados. ¿Ya? Sí, va por ahí. Entonces, claro, va en esa línea, pero los comunes, ¿cierto? Tiene un par de conceptos que son bien importantes detrás. Cuando nosotros definimos recursos, ¿cierto? Los recursos los podemos definir en función de dos categorías y podemos generar dicotomías, ¿cierto? Obviamente ustedes saben que en general las dicotomías son continuas, pero nosotros podemos clasificar recursos en aquellos que tienen un potencial de sustracción de uso. ¿A qué nos referimos? Son recursos que si un usuario los utiliza, ¿cierto? Reduce la disponibilidad de ese recurso para otros usuarios. Eso se refiere con potencial de sustracción de uso. Entonces, eh, recursos que tienen un potencial alto de sustracción, ¿cierto? Son, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Los lagos, los bosques, ¿cierto? Si es que corto bosque, yo lo sustraigo e impido que otro pueda utilizar el mismo recurso. ¿Se fijan? Lo mismo con los alimentos. Si es que los alimentos, obviamente asumiendo que sean limitados, ¿cierto? Si es que yo ocupo un alimento, ese alimento que yo ocupé ya no lo puedo ocupar otro. A ver, un segundito. Sí, ahí. Gracias por avisar. Ahí no me apareció el mensaje. Por otro lado, los recursos que tienen un potencial de sustracción bajo, ¿cierto? Son aquellos en realidad donde el uso por parte de un usuario no consume el recurso. Entonces, por ejemplo, la paz es un recurso, es un bien público y es un bien importante con bajo potencial de sustracción, ¿cierto? Si hay paz en un lugar, eh, el que yo me beneficie de la paz no perjudica la paz de otras personas. Eh, si es que hablamos de conocimiento, ¿cierto? Nuevamente, el potencial de sustracción es bajo. Eh, una película, que yo vea una película, no quiere decir que reduzca la disponibilidad de esa película para otras personas. ¿Ya? Entonces, podemos clasificar los recursos en aquellos con potencial de sustracción bajo y alto. ¿Ya? Y por otro lado, también tenemos otro componente, que es el libre acceso. O lo contrario del libre acceso, ¿cierto? La posibilidad de restringir o excluir a potenciales beneficiarios. Y tenemos recursos que son fácilmente
se puede excluir fácilmente a otros usuarios, ¿cierto? Por ejemplo, alimentos, ropa, automóviles, ¿cierto? Y tenemos recursos en los cuales es muy difícil poder excluir a potenciales beneficiarios, como por ejemplo, ¿cierto? El agua, el bosque, pesca, etc. Entonces, si bien el bosque podríamos decir que podría tener propiedad privada, por ejemplo, ¿cierto? En la práctica es muy difícil poder prevenir que una persona, si es que quiere cortar bosque o quiere extraer, lo pueda hacer. ¿Se fijan? Entonces tenemos combinación de recursos, y cuando nosotros combinamos recursos en que es difícil de excluir a potenciales beneficiarios y además tienen un potencial de sustracción de uso alto, nos encontramos frente a los llamados recursos comunes. ¿Ya? Entonces, esencialmente son recursos que son muy fáciles de sobreexplotar. Y ahí está el ejemplo que nombraban, el ejemplo que es el tradicionalmente usado con la tragedia de los comunes, que se refiere a recursos, por ejemplo, a las praderas de pastoreo y el ganado. Esencialmente las praderas son fácilmente sobreexplotables. ¿Por qué? Porque en realidad tienen un potencial de sustracción de uso alto, es decir, si es que se aumenta la carga animal, ¿cierto? Las praderas van a hacer, ¿cómo se llama? Sobreexplotada, y se va a producir el daño a la pradera, que ustedes además pueden ver en partes importantes de Chile, de hecho. Eh, y por otro lado, también en ese caso, en el caso de ese ejemplo, ¿cierto? Existe un potencial de sustracción, perdón, una dificultad para excluir beneficiarios muy alta, ¿cierto? En Chile, en el caso del ganado, eso aplica especialmente por ejemplo, en áreas protegidas, donde es muy difícil poder excluir la presencia de ganado. Pero piensen en otros casos, no solo el ejemplo tradicional del ganado, piensen en la pesquería, ¿cierto? Realmente, claro, tenemos sistemas, vamos a ver más rato, donde eh, esencialmente buscamos generar alternativas de manejo sustentable del loco, porque el loco tiene un potencial de sustracción de uso muy alto. De hecho, el loco fue sobreexplotado severamente, ¿cierto? Pero a la vez tenemos una dificultad muy alta para excluir a potenciales beneficiarios. ¿Y a qué se refiere esto? Que quizás suena mal al decirlo. Se refiere a que si nosotros queremos limitar el uso de un recurso, es muy difícil hacerlo, ¿ya? Entonces, el problema de la tragedia de los comunes se refiere a un problema de dificultad en el manejo de los recursos comunes, que son recursos que suelen ser muy importantes, pero además son muy fáciles de sobreexplotar. ¿Se entiende a qué nos referimos con recursos comunes? Se fijan que hay dos dimensiones bien importantes, eh, que tiene que ver con el punto de sustracción, la dificultad de exclusión, y de hecho podemos hablar de los recursos comunes, pero también podemos hablar de bienes públicos, ¿cierto? Y público, en el fondo, un bien público significa que es un bien de baja sustracción de uso, pero alta dificultad para excluir a potenciales beneficiarios. Entonces, estos son bienes públicos, ¿cierto? Donde esencialmente el uso por parte de algunos actores no va a reducir la disponibilidad para otros. Los bienes privados se refieren a bienes donde esencialmente hay un potencial de sustracción de uso alto, pero la dificultad de excluir beneficiarios potenciales es baja, ¿cierto? Y piensen lo que indica ahí, por ejemplo, la ropa, alimentos, vehículos, etcétera. Y después están los llamados bienes de peaje, donde en el fondo se utilizan, donde la dificultad para excluir a beneficiarios potenciales es baja, ¿cierto? Piensen en el cine, pero el potencial de sustracción de uso es bajo. En el fondo, en el caso de un cine, ustedes pueden utilizar el recurso, lo único que pasa es que no pueden hacerlo todos al mismo tiempo, pero que otra persona vea la película antes que ustedes no va a afectar la disponibilidad de la película, ¿cierto? La película ustedes la van a poder ver en la misma calidad. Quizás va a haber un spoiler entre medio, pero, pero en el fondo la calidad de la película no va a bajar por el hecho de que mucha gente la haya visto. La calidad por ejemplo, la disponibilidad de agua sí va a cambiar. ¿Se fijan? Entonces, los recursos comunes generan un problema serio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos recursos tienen tendencia a ser sobreexplotados, y podemos ver lo que ocurre con las pesquerías a nivel global. Y ustedes pueden ver las tendencias desde mediados del siglo pasado hasta inicios de este siglo.
Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, las pesquerías subdesarrolladas básicamente desaparecieron. La proporción de pesquería que se encontraba en fase de desarrollo ha ido disminuyendo. Y no es porque no se estén desarrollando nuevas pesquerías, es porque esencialmente quedan pocas pesquerías por desarrollar. Luego podemos ver que las pesquerías que se encuentran explotadas, ¿cierto?, han ido al alza. Ustedes fíjense en el grado que va acá, o sea, en la amplitud de esto. Y la más importante es que vemos un incremento en la proporción de las pesquerías, ¿cierto?, que se encuentra sobreexplotada y adicionalmente colapsada. Entonces ustedes pueden ver en el tiempo que si llegamos a este siglo, de los recursos pesqueros, de los distintos stocks pesqueros, casi entre el 40 y 50% de las pesquerías del mundo, porque esto es global, ojo, se encuentran sobreexplotadas o colapsadas, ¿ya? Y menos de un 10%, ¿cierto?, se encuentra en recuperación. Entonces, aquí nos encontramos con estos problemas, efectivamente, donde donde las pesquerías, esencialmente los recursos pesqueros, generan una dificultad de exclusión muy alta y eso lleva a que sean derechamente sobreexplotados. Entonces, en este caso, ¿de qué se trata la tragedia de los comunes, de la que hablábamos? Y se trata de un problema que afecta a los recursos comunes, afecta a los recursos que son de libre acceso, ¿cierto?, y que tienen un potencial de sustracción alto. ¿Cuál es el problema detrás de la tragedia de los comunes? Es un problema de cómo ocurre el accionar de las personas. Y en este caso, el accionar de las personas, ¿cierto? La racionalidad ocurre a nivel de individuo. Y en esa racionalidad que ocurre a nivel de individuo, los beneficios, ¿cierto?, son capitalizados de forma individual. Sin embargo, los costos se dividen entre los potenciales usuarios o la sociedad. Entonces, en eso, si volvemos al problema de la pesquería, y podemos ir al caso del loco, ¿cierto? El hecho de que la extracción del loco eventualmente me va a generar un beneficio como individuo en el corto plazo que yo lo voy a capitalizar. ¿Por qué? Porque yo voy a poder vender los locos. Los costos, yo voy a pagar los costos, efectivamente, pero los costos los vamos a pagar todos. Por lo tanto, esos costos, ¿cierto? La relación costo-beneficio cambia esencialmente, y a pesar de que el recurso se está sobreexplotando, ¿cierto?, la relación costo-beneficio a nivel individual es favorable y por lo tanto se produce un estímulo para la sobreexplotación. El problema ocurre es que múltiples individuos o los distintos individuos en la sociedad van a actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque esencialmente, y eso me ha tocado escucharlo en talleres de hecho, dice si no lo cosecho yo, lo va a cosechar otro. Y si entre que lo coseche otro y lo coseche yo, lo cosecho yo, ¿cierto? Porque esto se va a cosechar igual. Por lo tanto, en esa lógica, ¿cierto?, ¿qué va a ocurrir? Se van a sobreexplotar los recursos. Y esto es un problema grande que explica muchos de los principales problemas ambientales y sociales, esencialmente donde el sobreuso de un recurso es finalmente estimulado, ¿cierto? Y eso no es un problema general de un sistema económico, es un problema de comportamiento, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden ver en los sistemas costeros, lo pueden ver con lo que ocurre con el bosque, y lo pueden ver en distintos contextos. Y el ejemplo, ¿cierto?, de la tragedia de los comunes es el que mencionaron efectivamente antes, pero podemos verlo en muchos otros contextos, ¿cierto? Esencialmente, en este caso con ovejas y praderas, asumiendo que las praderas son comunes, eventualmente el ganado está, si el ganado está en densidades que son inferiores a la capacidad de carga, todos los usuarios se benefician. Recuerden sí que el ganado, la disponibilidad de las praderas no es la misma en todo el año, así que la capacidad de carga ¿cuándo? ¿Cierto? Todos los usuarios se benefician si es que se mantiene la presencia de ganado en densidades inferiores a la capacidad de carga. Pero cuando cada usuario, ¿cierto?, o uno o más, van incrementando el uso del recurso común, en este caso la pradera, agregando ovejas, ¿cierto?, el recurso común se va degradando. En el corto plazo, el beneficio para las personas que aumentaron sus animales, ¿cierto?,
va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la persona va a poder vender más va a poder tener más animales, va a poder vender más animales o tener más recursos, ¿cierto? En este caso, esas personas que incrementan animales, sean todos o sea una parte, ¿cierto? Van a tener un beneficio de corto plazo. Pero se produce una degradación de la pradera y el costo, ¿cierto? Lo pagan todos los propietarios del recurso común. Eh, y, eh, y esto, ¿cierto? ¿En qué se va a traducir en el tiempo? Es que eventualmente este lugar que era adecuado para la producción, ¿cierto? Finalmente va a ser inadecuado para la producción, ¿cierto? Vamos a tener una sobreexplotación, pero finalmente vamos a llegar a condiciones donde la productividad inicial va a ser más baja que la situación final va a ser de productividad más baja que la inicial y eso va a ser perjudicial para toda la sociedad y obviamente el recurso natural se va a degradar. ¿Ya? Entonces, esta es una historia que ustedes pueden ver bastante seguido, ¿cierto? El ejemplo, el ganado es un ejemplo, pero el mismo problema lo vemos, por ejemplo, con la pesquería, en muchos casos lo hemos visto con el bosque, y es un problema, paradójicamente, de imposibilidad, ¿cierto?, de restringir el uso de un recurso, ¿ya? Y eso es un tema importante a considerar porque nosotros muchas veces el libre acceso a ciertos recursos se ve como positivo, pero ojo que el libre acceso a los recursos en muchos casos genera sobreexplotación. Entonces, en este caso, ¿cierto? Es necesario eh, eh, hacerse cargo de los costos ambientales de las medidas, ¿ya? Y de hecho, pucha, se me fue poner una diapo. Hay un caso bien emblemático en Chile eh, que puede generar algo de esto. Y no sé si se les ocurre que a nivel de ecosistema, no de recursos, en Chile tenemos uno que podría estar acá, pero que eventualmente podría estar acá y a nivel de ecosistema. No sé si se les ocurre algún ecosistema que tiene una alta dificultad para excluir a potenciales beneficiarios, incluida legal, ¿cierto? Y que podría estar fluctuando entre un bien público y un recurso común. Y a nivel de ecosistema, ¿El agua, profe? ya el agua es uno, ¿cierto? Hoy día el agua está, el agua está en una situación relativamente híbrida porque es privada, ¿cierto? Pero la realidad es que la dificultad para excluir a potenciales beneficiarios depende, ¿cierto? Está en algún punto, está más o menos en algún punto por acá, ¿cierto? En el fondo, efectivamente, hoy día el agua en Chile es privada, ¿cierto? Tiene un potencial de sustracción alto, ¿cierto? Eh, pero el agua no tiene el mismo nivel de dificultad para excluir propietarios que el alimento, claramente, o que la ropa. Entonces, el agua está en un punto por acá, podría ser un buen ejemplo, de hecho. Pero el agua no es un ecosistema, es un recurso, ¿cierto? Y a nivel de ecosistema, ¿qué se les ocurre algún ecosistema que, por ley, de hecho, está acá, en esta línea? Humedales, ¿no? Ya, sí, va a ir cerquita, sí. Los humedales parcialmente, pero más que los humedales, ahí en ¿Las verano, playas? playa. Sí, las playas, efectivamente, las playas, ¿cierto? Hoy día en Chile es ilegal prohibir el acceso. Y eso significa que la dificultad para excluir a beneficiarios potenciales es alta, ¿cierto? Y en el fondo, la pregunta con las playas eh, pasa a ser si es que es un bien público o un recurso común, ¿cierto? Y el enfoque que se le da y que tenemos es de un bien público, ¿cierto? Y esta distinción es bien importante porque efectivamente para que sea un bien público, que es lo ideal, ¿cierto? De hecho, es lo que quisiéramos con parte importante de los ecosistemas, eh, requerimos un potencial de sustracción de uso bajo. Y efectivamente, ¿cierto? Hay muchos aspectos de las playas que sugieren que existe un potencial de sustracción de uso bajo, ¿cierto? Esencialmente la playa es un medio, tiene un medio que se percibe como primariamente biótico y por lo tanto, esencialmente, la playa como tal
quizás se percibe que hay una degradación relativamente baja por el uso. Pero no necesariamente es así. Piensen qué servicios ecosistémicos provee la playa. Ocio. Ocio. ¿Ya? Ocio, recuerden, es una dimensión del bienestar humano. ¿Cierto? Entonces, ¿pero qué cosa, a través de qué vía nos provee eso? ¿Qué servicio nos provee, ¿cierto? Entonces, primariamente servicios culturales, ¿cierto? Y eventualmente servicios de provisión, porque, por ejemplo, las machas son de fondo blando, son de playa. Entonces, en el caso de las playas, efectivamente, estamos ante un ecosistema que es muy importante porque es quizás el ambiente mayor de más importancia para la sociedad, efectivamente, para el descanso, para la recreación. Es uno, o sea, cuando llega el verano, una fracción bastante alta de la sociedad piensa en playas, ya sean playas de arena en el mar o en los lagos o ríos. ¿Ya? Entonces, son probablemente el ecosistema preferido para la recreación a nivel nacional y global. Y en ese sentido, ¿cierto? Estamos pensando en las playas como un tema bien importante en ese contexto. Ahora, obviamente, ¿qué cosas pueden degradar parcialmente ese servicio ecosistémico? ¿Cierto? Por ejemplo, si ustedes van a la playa con la finalidad de ver aves, obviamente una playa que está con una cantidad de público muy alta, ¿cierto? Va a haber afectado el hábitat de las aves. Una playa que, y eso obviamente va a afectar a una parte de la sociedad, que es la que está interesada en ver aves. Y además a las aves, por cierto, también. Recuerden que las playas son ecosistemas muy escasos. Si ustedes ven que superficie de Chile es playa, es menos del 1%, y sin embargo, por lo menos entre un quinto y un cuarto de las aves de Chile ocupa las playas. Entonces es un hábitat muy, muy, muy escaso, y sin embargo es muy importante para las aves. Y lo mismo ocurre con muchas medidas que se toman para mejorar las playas. Recuerden, por ejemplo, limpiar las playas. Cuando se habla de limpiar las playas, normalmente se está hablando de sacar las algas. Y las playas como ecosistema dependen de las algas, porque no tienen productividad primaria. Y obviamente hay una serie de otros temas vinculados a recursos marinos, como las machas que se encuentran muy sobreexplotadas, asociado a lo mismo. Entonces, justamente la playa están en esta interfase, ¿cierto? Están acá. Claramente una dificultad para excluir a potenciales beneficiarios alta a muy alta, ¿cierto? Y están en algún punto que están acá, ¿cierto? Entre un potencial de sustracción de uso que puede ser en algunos casos bajos, pero en otros casos puede ser muy alto, ¿ya? ¿Y por qué se complica mucho? Porque recuerden, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la principal herramienta que nosotros tenemos en conservación para dar viabilidad a un recurso? Por ejemplo, ¿qué hacen si es que ustedes tienen un lugar, qué se hace en un parque nacional si hay un lugar que es muy sensible y hay orquídeas y no sé qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué medidas se puede tomar? ¿Y qué medidas se toma, de hecho? Restringir su uso. ¿Cierto? Por ejemplo, se impide, se mantiene por último, se mantiene un sendero donde la gente pueda pisar, pero no se puede salir del sendero, ¿cierto? Significa no se puede pisar. Y eso es lo que se hace, si se fijan acá, en muchas de las medidas que se toman, es moverse hacia acá, es generar medidas que restringen el uso. En las playas no se puede, está prohibido. Entonces, eso significa que son ecosistemas completos que están muy susceptibles a la sobreexplotación. Y acá se fijan que hay un tema complejo, porque por un lado, efectivamente queremos el disfrute de la sociedad de la mayoría de los recursos naturales, pero por otro lado tenemos la paradoja de que cuando ese uso no incluye restricciones, ¿cierto? Los recursos se sobreexplotan. Y eso es un tema muy conocido. No es un tema anecdótico. Lo mismo es lo que ha llevado a la sobreexplotación de muchas especies de fauna silvestre, al sobreuso del agua, al sobreuso del bosque, ¿cierto? Entonces,
Se fijan que aquí tenemos una paradoja muy importante y muy compleja de cómo Acá en manejamos. el, ¿Mm? acá en el lago Yanquihue ¿Ya? se ha dado los últimos veranos de que se ha restringido el uso de la playa por Puerto Vara por el tema de la contaminación. Ujú. Así que toda la gente de allá viene para acá para Frutillar. Claro, pero ahí en ese caso es un tema, es una restricción sanitaria, Claro, ¿cierto? Pero en el fondo, pero imagínense el mismo tipo de restricción, pongamos, vámonos al caso, pues escojan la playa que quieran en Chile Central, ¿cierto? Y planteen de que en realidad este sector de la playa no se va a poder usar. Se va a reducir porque en realidad se está degradando el hábitat de las aves migratorias. Por lo tanto, en cada playa vamos a dejar un 20% en donde no se pueden poner toallas. Se puede usar la playa, pero hay un 20% de la playa que no, que la guardamos para poder mantener el disfrute de la playa y mantener eh, las aves migratorias y todo lo demás. ¿Se imaginan la viabilidad de eso, no? Cuando recuerden que las playas, cuando llega el verano, busquen en cualquier playa de uso masivo una parte de la playa que no esté pisoteada. Intenten encontrar, hagan ese ejercicio alguna vez y se van a encontrar con que probablemente no hay. Entonces, y se dificulta mucho porque se nos produce la paradoja, justamente se nos produce la paradoja de cómo manejamos, de cómo podemos manejar un recurso maximizando el bienestar para la sociedad, ¿cierto? Sin sobreusar el recurso. Y en eso siempre tenemos el riesgo de poner dificultades muy complejas hacia el buen manejo de los recursos, ¿cierto? Porque carecemos de instrumentos. Y eso también es una dificultad de manejar ecosistemas grandes, porque realmente cuando estamos hablando de un área chiquitita, ¿cierto? Que puede ser el patio de una casa, es relativamente fácil de manejarlo. Pero cuando nosotros hablamos de superficies grandes, es muy difícil de manejar. Y la razón por qué es muy difícil de manejar un área grande es por esto. Es justamente acá. Porque en el fondo, en muchos casos, las restricciones que son necesarias, de que tiene que ver la restricción, cuando se habla de beneficiarios potenciales, piensen en beneficiarios potenciales, pueden ser cazadores, ¿cierto? Puede ser personas que extraen, que extraen madera o leña, ¿cierto? Para vender leña. Entonces, beneficiario, veanlo en el alto espectro. Beneficiario es alguien que se va a beneficiar, ¿cierto? Y alguien que se va a beneficiar puede ser en muchos casos extrayendo los recursos. ¿Bien? Y en ese caso nos encontramos con esta paradoja. Entonces, los recursos comunes, recuerden siempre, son recursos que es muy difícil excluir, ¿cierto? O es muy difícil de proteger en términos de restringir su uso, y a la vez es un recurso que al utilizarlo se degrada. ¿Ya? Obviamente cuando digo utilizarlo no estoy hablando de una lógica de que no se puede usar un recurso, para nada. Estoy hablando de que la utilización, particularmente la sobreutilización, lleva a la degradación del recurso. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, esencialmente cualquier recurso que sea cosechado a una tasa más alta de la que se regenera? Y eso significa que hay recursos que se puede extraer harto, porque se regenera muy rápido, y hay recursos que se puede extraer muy poco, porque no se regenera o se regenera muy lento. Por ejemplo, los alerces. Los alerces obviamente hoy día está prohibida su extracción, pero la razón de eso tiene que ver con una sobreexplotación gigante, donde el alerce no tiene cómo recuperarse. ¿Por qué? Porque los tiempos de crecimiento del alerce son muy lentos. Hay otros casos donde los animales pueden recuperarse relativamente rápido, los locos, ¿cierto? Se pueden recuperar en un par de años, pero requieren, obviamente requieren las condiciones que permitan la recuperación. Entonces, lo anterior es importante porque nos genera el problema y las bases de la conservación comunitaria. ¿Por qué? Porque efectivamente el problema que está acá es un problema de los beneficios individuales versus los costos comunitarios, ¿cierto? Y el abordaje de muchos de estos problemas tiene que ver con soluciones comunitarias a problemas donde los costos también son comunitarios. Y en este caso, ¿cierto? Existen distintas aproximaciones en conservación, ¿cierto?
Hay algunas que son las más simples, que son esencialmente todo lo que tiene que ver con esencialmente extensión o vinculación con el medio, o todo lo que es las unidades de educación ambiental, ¿cierto? En áreas, por ejemplo, vinculadas a áreas protegidas, ¿cierto? Donde el objetivo es principalmente conservación de biodiversidad, régimen de propiedad puede ser estatal, puede ser privado, ¿cierto? Y donde es el Estado quien decide quien toma las decisiones de gestión, decide las decisiones. Entonces, en este caso, ¿cierto? Una aproximación a la conservación comunitaria es hacer extensión, ¿cierto? Es informar, ¿cierto? Es contar qué estamos haciendo y es mostrar quizás lo que se debería o lo que se debería plantear. Esa es una. Otra opción, otra alternativa y aproximación, no estoy planteando que una sea buena o mala, ¿cierto? Son combinaciones. Manejo colaborativo. Y eso implica conservación con algunos beneficios para los modos de vida locales, ¿cierto? Más que rurales. Y en este caso, el régimen de propiedad es el Estado es propietario de la tierra, o eventualmente privados pueden serlo, pero existen mecanismos para el manejo colaborativo de ciertos recursos con la comunidad, ¿cierto? Y esto implica acuerdos entre las personas y el Estado. Y después existe otra mirada que son modos de vida sustentables, y acá el régimen de propiedad pasa por los dueños de tierra locales y los usuarios, ¿cierto? Sea de hecho o sea de derecho, ¿cierto? De derecho en el fondo es propiedad privada esencialmente, y de hecho tiene que ver con lo que ocurre en muchos lugares donde existe un uso histórico, consuetudinario, etc. Y aquí el Estado puede tener algún tipo de control, y en esta mirada de la conservación basada en la comunidad, la conservación es una forma de uso de la tierra con un énfasis en desarrollo rural. ¿Qué supuestos clave existen en los proyectos de conservación comunitaria? Entre paréntesis, ¿qué animal es ese? A ver, no me di cuenta, estaba al lado el nombre, olvídalo. Pero de hecho el ejemplo que está ahí es un ejemplo importante, porque en Chile no tenemos mucha cultura de manejo de fauna, pero en el norte el manejo comunitario de la fauna ha sido históricamente importante, y particularmente con la vicuña. La vicuña es un camelio sudamericano, ¿cierto? Nativo del norte de Chile, y es parte del altiplano chileno, peruano, argentino, boliviano, esencialmente, que tiene como característica producir la lana de la vicuña. En realidad no es lana, es una fibra de altísima calidad, que además ha sido históricamente utilizada por el pueblo aymara. Obviamente hay procesos de domesticación también, están las llamas y las alpacas, ¿cierto? Que es el ganado que se utiliza primario en el norte, pero la vicuña, ¿cierto? La fibra puede ser utilizada, y eso requiere la esquila de los animales. Por lo tanto, la captura y la esquila, y son animales silvestres, ¿ya? Entonces, y la vicuña además tiene la situación de ser una especie que fue muy, muy, muy abundante. La vicuña colapsó en el siglo pasado, en la primera mitad, hasta cerca de su extinción. Y lo anterior estuvo vinculado principalmente a cacería. Y posteriormente se establecieron los planes internacionales para recuperar las especies, que han sido relativamente exitosos. La vicuña ha tenido una recuperación muy importante, en Chile incluido. Una de las historias de éxito de conservación en Chile es que ustedes vayan al altiplano en el norte y ven vicuña. Eso es una historia de éxito gigante en conservación en Chile, donde estos animales pudieron recuperarse de una sobreexplotación bastante importante. Y hasta el día de hoy existe un uso de la vicuña que es esencialmente solo un uso comunitario, con esquemas de manejo vinculado también al pueblo aymara. Entonces, ¿qué supuestos clave existen en los proyectos de conservación comunitaria? Y supuestos, recuerden, como en la estadística, son aquellos elementos que se asumen como correctos y que tienen que cumplirse para que funcione, ¿ya? En el fondo, no es que sea siempre cierto, es que cada uno de estos puntos es importante que sea correcto para poder realizar conservación comunitaria. Entonces, el primer supuesto clave es que la comunidad local es conocedora de los recursos comunes de los cuales depende. Es un supuesto tremendamente importante, y eso implica que
conozca parte de su dinámica, y no estamos hablando del conocer científico académico, estamos hablando de conocimiento local, ¿cierto? Que implica conocer los ciclos de las especies, los momentos en que se puede intervenir, los momentos en que no, ¿cierto? Cómo manejarlo, cómo capturar en caso de, ¿cierto? Cómo utilizar. Por supuesto, clave importante, que están igual o mejor posicionados que actores técnicos para el manejo de estos recursos. Esto también es un supuesto importante, y esto en muchos casos sí se da, ¿cierto? Esto evidentemente implica que, por ejemplo, tengan mejores capacidades de manejo, los puedan, esencialmente, tengan el manejo adecuado, ¿cierto? Y que además tengan un manejo similar o igual al resto de los actores técnicos, servicios públicos, academias, ¿cierto? Esto ocurre en muchos casos. Es necesario que existan incentivos. Y en ese sentido, tanto la propiedad de los recursos como la responsabilidad frente al recurso suelen ser una muy buena forma de dar incentivos, ¿cierto? Que es la responsabilidad. La responsabilidad no implica solo el beneficio, implica el costo, implica el riesgo en el manejo del recurso. ¿Por qué? Porque eso también implica un trabajo que va a generar la inversión de tiempo, inversión de recursos, pero también un retorno adecuado. Y es necesario también que existan instituciones comunitarias, son fundamentales para que las comunidades efectivamente se puedan beneficiar de la conservación. Entonces, acá un ejemplo, que es quizá el ejemplo más emblemático a nivel global, que viene de Zimbabue, y se llama el programa Campfire. El programa Campfire era un programa que se desarrolló en Zimbabue con la finalidad de proveer incentivos para vivir con vida silvestre en la lógica de promover conservación y desarrollo. Y partía también del punto que la comunidad local era capaz de proteger a la vida silvestre. Y esto se basaba en que existían tradiciones de custodia ambiental que habían sido interrumpidas por la colonización europea. Y en este caso, bueno, Campfire significa lo que está acá. Significa Communal Areas Management Program for Indigenous Resources. Entonces, es programa de gestión de tierras comunales para recursos indígenas. Eso es lo que significa Campfire. En este caso, el programa Campfire era un programa orientado a la fauna silvestre. Y esencialmente era orientado a que las personas pudiesen hacer uso de la fauna que estaba en sus tierras comunitarias. ¿Qué uso es el que se usa? Primariamente es cacería de trofeos, ¿cierto? Obviamente la cacería es súper controversial desde la conservación. ¿Y cuál era la lógica acá? Aquí se enfrentaba a un problema importante de declinación de fauna silvestre acompañado por sobreexplotación de las tierras con ganado. La lógica era que la posibilidad de que los propietarios a nivel comunitario pudiesen hacer uso de los animales que se encontraban en sus predios, ¿cierto? Iba a generar un estímulo para esencialmente proteger la fauna silvestre y eventualmente algunos otros beneficios. ¿Qué generó este programa? En realidad generó incremento en ingresos para la comunidad local. Y un efecto muy interesante es que hubo reconversión de tierras hacia la vida silvestre. O sea, tierras destinadas a la ganadería se reconvirtieron hacia proteger fauna silvestre. ¿Cuál fue el mecanismo? Fue este, ¿cierto? Entonces, ¿qué se vio acá? Esencialmente, pueden ver, estos son imágenes de Zimbabue, ¿cierto? Por ejemplo, este programa permitió construir hospitales, en el fondo como el que está acá, ¿cierto? Proyectos de agua comunitaria, ¿cierto? Barreras para proteger los cultivos de los mismos elefantes, ¿cierto? Y una serie de otros elementos. Entonces ustedes pueden ver todo este tipo de cosas que son tremendamente importantes. Agua, salud, agricultura, son derivados de un programa que estaba destinado, ¿cierto?,
a proteger recursos naturales, particularmente fauna, a partir paradójicamente, a partir de transferir los derechos de uso a la misma comunidad. Entonces, si nosotros vemos acá cómo les fue, primero, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de detalles. El cómo les fue tiene que ver en términos financieros y en términos económicos. Primero podemos ver cómo les fue a quienes se cambiaron hacia fauna versus quienes se quedaron con ganado. Y acá nos encontramos con que quienes se dedicaron al ganado, el 39%, ¿cierto?, se encontró con resultados financieros negativos. ¿Ya? Los que se dedicaron a fauna silvestre, 9%. Después situaciones donde encontramos que con beneficios positivos marginales, en el caso del ganado, fue el 61%, ¿cierto? Y, o sea, perdón, que tuvieron beneficios, ¿cierto? El 61% tuvo beneficios versus el 91% con fauna, y que tuvieron tasas de retorno que lo hace rentable, ¿cierto? Es decir, con tasas de retorno superior al 10%, solo un 5% en el ganado y 54% con fauna silvestre. Eso en términos de resultados financieros, son los resultados que finalmente impactan en la billetera de los propietarios, ¿cierto? Y a nivel económico, es decir, contando todos los elementos de la sociedad, incluyendo impuestos y otros más, ¿cierto? Porque recuerden que los resultados financieros positivos y económicos positivos son distintos. Financieros son las finanzas de la persona o de la empresa, económicos para la sociedad. ¿Ya? Nos encontramos con que aquí sí, en ambos casos está dominado por proyectos que tienen resultados económicos positivos, ¿cierto? Pero nuevamente vemos que en términos de rentabilidad, una rentabilidad alta, ¿cierto? Los proyectos de fauna silvestre tuvieron ¿cómo se llama? Dentro de los que tuvieron resultados positivos, la gran mayoría tuvo retornos altos, versus solamente el 52% en el caso del ganado. Entonces, se fijan, si vemos a la parte económica, ya sea lo financiero, es decir, qué ocurre a nivel de los propietarios, podemos llamarla empresa o comunidades, ¿cierto? Vemos que los resultados financieros fueron mejor con fauna silvestre que con ganado. Y si vamos a los resultados económicos, es decir, en todo en la sociedad, incluyendo impuestos y otras distorsiones como subsidios, ¿cierto? Y cuando digo distorsiones me refiero a distorsiones económicas, porque altera los resultados en estos casos. Nos encontramos con la misma situación. Pero, entonces aquí vemos que este programa fue socialmente bueno, ¿cierto? Un programa permitió tener en hospitales, agua, ¿cierto? Protección para la agricultura, fue rentable, ¿cierto? Fue rentable para las empresas, y empresas me refiero, recuerden, empresas, estamos hablando de empresas familiares en la mayoría de estos casos, y comunidades, ¿ya? Fue positivo y fue mejor que la actividad alternativa, que era la ganadería. Pero se nos queda algo, ¿cómo le fue a la fauna silvestre? Porque recuerden que el programa Campfire en realidad está vinculado principalmente a cacería. Entonces uno dice, bueno, pero todo lo anterior implica, ¿cierto? Les fue mal a la fauna, ganaron, perdieron. Lo intuitivo es pensar que perdieron, porque es cacería, ¿cierto? Vamos a ver eso en un par de diapos más. Entonces, ¿qué se ve acá? Primero, ¿cómo les fue en el proceso? Vamos a los temas de generar ingresos, ¿cierto? En este caso, uso efectivo de las cuotas de caza, se llegó en 3 años a 90 y tanto %. Técnicas en este respecto, 77% en 3 años. Capacidad de usar oportunidades de turismo, más bajo, cerca de un 30%. Habilidades para hacer el marketing asociado a la oportunidad de turismo, 50% en 3 años. Participación comunitaria, ¿cierto? En términos de las decisiones de cómo se usan los recursos monetarios, ¿cierto? En 3 años se logró 70 y tanto %. Nos encantaría tener 70 y tanto % de participación en muchas cosas.
Después, en lo que tiene que ver con entendimiento y actitudes hacia la vida silvestre, esencialmente en los consejos, ¿cierto?, comunitarios, se llegó a un 85% en 3 años, partiendo de un 23%, y a nivel comunitario se subió desde un 10 hasta casi un 50%. ¿Y qué pasa con el manejo? El monitoreo, y aquí fíjense, aquí vamos a lo interesante. Monitoreo de la cacería. En el 89 no existía, en el 92 se logró ya que un 61% lo hiciera. Ojo, porque hay otro tema importante. Previo a esto sí existía cacería de fauna. Además, la fauna competía con el ganado. Ojo con eso. Cuotas. Previamente no existían cuotas para cacería. Al año 92, casi 2/3 tenían cuotas. Manejo y monitoreo de animales problemas subió. Fíjense acá. Actividades anti-poaching. El poaching es la caza ilegal, ¿ya? Antes era solo un 17%. Después era un 64%, 2/3. ¿Por qué? Porque la comunidad antes probablemente no se preocupaba mucho de la cacería ilegal de fauna. Y ahora la mayoría de las comunidades tenían medidas para prevenir que cazaran ilegalmente fauna silvestre. ¿Por qué ese cambio? En 3 años. Que al final, después la principal fuente de ingresos es la cacería legal. Entonces, en la medida que haya más cazadores ilegales, va a haber menos animales para que ellos puedan hacer las actividades de esos de cacería de trofeos. Exactamente. Entonces, se fijan, paradójicamente, en una actividad que involucra cacería, se traduce en medidas anticacería. ¿Por qué? Porque en el fondo la comunidad capitaliza el beneficio. ¿Cierto? Y estamos dejando de lado la discusión valórica, ética con respecto a la cacería, ¿cierto? Eso, olvidémonos de eso por un rato, porque yo creo que probablemente estemos todos más o menos alineados en eso, pero sí fíjense en las respuestas que tiene. Y expansión del campfire a otros recursos, ¿cierto? Se empezaba a ver tibiamente algunas otras cosas como manejo de pradera, leña, iniciativa de planificación de la tierra, era el que más crecía. Y ahora sí, ¿cómo le fue a la fauna? Que es una pregunta importante por 2 motivos. Uno, porque en el fondo si esto termina con la sobreexplotación de la fauna tenemos problemas. Pero adicionalmente tenemos un problema no solo de conservación, sino que de una mirada también del futuro de la misma comunidad. Y podemos fijarnos en esta figura que está acá, y acá nos vamos a encontrar con qué pasó con los elefantes y qué pasó con los búfalos. Y si nos fijamos los elefantes, ¿cierto? Y aquí desde el 88 hasta el 2002, podemos ver que la población de elefantes prácticamente se triplicó. ¿Ya? Partimos de 4.000 elefantes y terminamos en más de 12.000. Y en el caso de los búfalos, vemos fluctuación, ¿cierto? En el fondo, acá vemos ciertos cambios en el tiempo, pero las fluctuaciones, como ustedes saben, son normales en las poblaciones de vertebrados, y lo que sí podemos ver es que no hay una evidencia clara de declinación tampoco. Entonces, en 2 de los principales grupos de animales silvestres incluidos dentro del programa, ¿cierto?, que son los búfalos y los elefantes, no vemos evidencia de declinación, y en el caso de los elefantes vemos una evidencia clarísima de incremento poblacional. Entonces, se fijan, pasamos en el caso de los elefantes de 4.000 elefantes a 12.000 elefantes en 12 años. Lo que es un éxito gigante, no hay otra forma de decirlo. O sea, triplicar la población de elefantes en 12 años es un éxito gigante. ¿Ya? Entonces, acá vemos que entonces el éxito en este caso no es solamente por un tema netamente cuando estábamos mirando los temas sociales y económicos, aquí hay un éxito de conservación también, ¿ya? De hecho, con una de las especies más emblemáticas globales en ese sentido, ¿ya? Y acá, bueno, pueden ver algunas otras cosas como las fuentes de ingreso, ¿cierto? Aquí podemos verlo. Van variando los montos, que son en dólares, ¿cierto? Pero en general vemos que tuvo un periodo de crecimiento y después se estabiliza con algunos años más altos. Acá hay una caída.
Y en esto nos encontramos con que principalmente el ingreso es cacería. Es muy marginal lo demás, turismo, marfil y otras cosas más. ¿Ya? Y en cómo se utilizan los ingresos, ¿cierto? Podemos ver, hay variación entre años, pero vemos que todo lo que es verde, ¿cierto? Son dividendos que se reparten en la comunidad. Lo azul es manejo fauna silvestre, acá algo pasa que se pierde el uso de recursos para el manejo fauna silvestre. Y lo morado son recursos que no están redistribuidos. Entonces, y acá el detalle general, ¿cierto? Parte de lo que se genera va dedicado al manejo de los animales silvestres, otro para la asociación, y acá hay una parte importante de los dividendos que son destinados, dentro de los que son repartidos, a niveles que son de manejo de los guardaparques esencialmente, o guardafauna, proyectos de guardia y dividendos para los hogares. Entonces, se fijan, si quieren ver más información, va a quedar el link y pueden ver una explicación mayor sobre el tema. Voy a parar ahora un ratito. Un segundito.